¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo tutorial con Greta Wins. Esta es la segunda parte para continuar confeccionando a cuernos. Cuernos es nuestro renito navideño. Si aún no ha visto la primera parte, en la descripción de este tutorial usted podrá encontrar el enlace. Si por el contrario está al día, pues continuemos, pues con este vídeo lo vamos a completar enterito. Comencemos esta segunda parte realizando las orejitas. Ya yo tengo una lista y son dos exactamente iguales. Así que estaré utilizando la misma hilaza color arena que hemos utilizado principalmente en la piel de este renito. Iniciaremos la ronda 1 con un anillito mágico y dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Y 6. Y podremos cerrar este anillo y colocar marcador solo si lo considera necesario. En la ronda número 2 estaremos repitiendo 3 veces un punto bajo trabajando en espiral. Un punto bajo y luego un aumento. Así repetiremos un punto bajo, un aumento 2 veces más. Acabaremos esta ronda con 9 puntos. Usted va acomodando su tejido. En la ronda número 3 las repeticiones serán de 2 puntos y un aumento. 1, 2 y le sigue un aumento. Así repitamos 2 puntos bajos y un aumento 2 veces más. Esta ronda la acabaremos con 12 puntos. En la ronda número 4 repetiremos 3 veces 3 puntos y un aumento. 1, 2, 3 y le sigue el aumento. Y así vamos a repetir 3 puntos y un aumento 2 veces más. Esta ronda número 4 la acabaremos con 15 puntos. Durante las rondas 5, 6 y 7 vamos a realizar 15 puntos bajos en cada una de ellas. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda 5 y de igual forma 15 puntos bajos en las rondas 6 y 7. En la ronda número 8 estaremos repitiendo 3 veces 3 puntos y una disminución. 1, 2, 3 y una disminución invisible. Así vamos a repetir lo mismo 2 veces más. Esta ronda la acabaremos con 12 puntos. En la ronda 9, 12 puntos bajos sin disminución. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar la ronda. Para la ronda número 10 y última voy a retirar el marcador. Preste atención, tan solo estaremos cerrando. Vamos a colocar la pieza en esta posición. En el último punto bajo que realizamos no voy a trabajar. Colocamos la hilaza por debajo del gancho, tomamos el siguiente punto que tenemos de este lado, este y este, el último no, el anterior, ¿ok? Y así vamos a realizar tantos puntos como necesitemos para el cierre. 1, 2, 3, 4, 5. Con 5 ha sido suficiente, así que 5 punticos bajos para cerrar. Voy a realizar una cadena a modo de asegurar y voy a cortar la hebra dejando hebra suficiente para ahora doblar esta orejita y además también para luego unirla a la cabeza. La cerraremos un poquito para que se vea más bonita, tan solo dando puntaditas de un lado y de otro para cerrarla un poquito. Usted puede dar estas puntadas como guste, así lo haré yo. Y una vez de la última puntada que usted considere necesaria, pues tendremos ambas orejitas listas y ya luego las vamos a unir a la cabeza. Vamos a iniciar con la primera puntita y para ello un anillito mágico. Y ya que esté seguro, dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y podremos cerrar el anillo.
Coloquemos marcador solo si lo consideramos necesario, pues estaremos trabajando en espiral. Y en la ronda número 2 repetiremos 3 veces un punto y un aumento. Un punto bajo y luego en el siguiente punto un aumento. Así vamos a repetir un punto bajo y un aumento 2 veces más hasta acabar esta ronda con 9 puntos. Luego en las rondas 3 y 4 vamos a realizar 9 puntos bajos en cada ronda. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda 3 y de igual forma 9 puntos bajos más en la ronda número 4. En la ronda número 5 vamos a repetir 3 veces un punto bajo y luego una disminución, trabajando la disminución invisible. Así voy a repetir un punto bajo y una disminución 2 veces más y volveremos a acabar con 6 puntos. Al acabar la ronda número 5 vamos a cortar la hebra, no la necesitamos larga, solamente realizaremos una cadenita a modo de asegurar. Vamos a retirar el marcador y dejar esta puntita a un ladito para luego su unión. Esta es la puntita que hemos acabado y acá tengo dos diferentes, son un poquito más pequeñitas. Le estaré compartiendo por escrito. La única diferencia respecto a estas puntas y esta que ya hicimos es que en vez de realizar 2 ronditas de 9 puntos bajos, acá es solamente una. O sea, aquí tenemos 5 rondas y acá tendremos solamente 4. Aquí por escrito van a poder estar viendo la redacción, pues es bien sencillita. Cuando acabe una primera puntita de estas dos, vamos a realizar una cadena a modo de asegurar y puede cortar la hebra dejándola cortita. No la necesita larga. Sin embargo, cuando acabe la segunda, por favor no corte la hebra, pues vamos a continuar con la unión de las 3 puntas. ¿Ok? Entonces, cuando acabe la segunda, vamos a continuar. Y en la ronda número 5 será esta unión. Comencemos realizando 3 puntos bajos en esta misma puntita. 1, 2 y 3. Tomemos la punta más grande, la primerita que hicimos, y en ella vamos a realizar solamente 3 puntos. Voy a comenzar justo en el último punto bajo que realizamos en ella. Comenzando en ese, un punto bajo, luego en el que sigue, a su vez voy a ir asegurando esta hebrita, 2 y 3, o sea, la mitad de puntos que tiene esta pieza. Tomamos la puntita que nos queda, que es de una de las últimas dos que hicimos, y en ella vamos a realizar el total de los puntos, o sea, 6 puntos bajos. Comenzando en el último puntito también, 1, y a su vez asegurando esa hebra que nos quedó de ella. 2, 3, ya que esté segura ya no necesita seguirla tomando. 4, 5 y 6. Lo siguiente será realizar en la del centro 3 puntos. Un punto en cada punto que nos quedó. 1, 2 y 3. Lo mismo con esta en la que iniciamos, 3 puntos, uno por cada punto que nos quedó. 1, 2
y 3. Y así habremos acabado esta ronda número 5 de la unión con un total de 18 puntos. Voy a esconder estas hebritas. Así se verá una vez escondiditas las hebras para que no estorben con la siguiente ronda. En la ronda número 6 vamos a estar repitiendo un punto bajo y luego una disminución. Un punto bajo y le sigue una disminución. Trabajando disminución invisible también. Un punto bajo, siempre asegurándose de tomar el punto correcto, ¿ok? Este es de la disminución. Un punto bajo y le sigue una disminución. Y así vamos a continuar repitiendo exactamente lo mismo hasta completar esta ronda con 12 puntos. Durante las rondas 7 y 8 realizaremos 12 puntos bajos en cada una. Un punto bajo, 2, y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma la ronda número 8. En la ronda número 9 estaremos repitiendo un punto bajo y luego una disminución. Esta vez serán solamente 4 repeticiones. Un punto bajo y una disminución 3 veces más para completar esta ronda con 8 puntos. Y en la ronda número 10 y última tan solo vamos a realizar 8 puntitos bajos. Esta es la última ronda. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. 8 puntitos nada más. Y al acabar la ronda número 10 vamos a cortar la hebra dejando hebra suficiente para luego realizar la unión con la cabeza. Vamos a extraer, retirar también el marcador que estamos utilizando y colocar un poquito de relleno. Realizar esta pieza del hocico es súper fácil. Voy a estar utilizando hilaza color hueso, un poquito más claro que la arena. Puedo utilizar también blanco, pero va a resaltar mucho más la pieza del hocico. Es como usted lo considere mejor. El color que usted elija va a estar bien. Entonces, como es tan sencillo y son rondas básicas, acá les estoy compartiendo la escritura. Nada más siga las 5 ronditas súper sencillitas y va a obtener este resultado. Y va a notar cómo en los aumentos va a quedar de esta manera. O sea, he buscado que quede en forma un poquito de triángulo. A esto me refiero. Y siento que va a quedar más bonito así colocado y no se verá pues tan redondo. Va a estar, se va a notar mucho más cuando lo coloquemos. Luego que termine la ronda 5, pues yo lo voy a estar cerrando con agujita lanera para que quede un poquito más parejo la pieza, el acabado. Y voy a asegurar y dejar la hebrita hacia adentro. La unión yo la voy a estar haciendo con tan solo 2 hebritas de esta misma hilaza, pero si usted desea coser con esta misma hebra, siempre puede hacerlo, tan solo debe dejar pues una hebrita más larga en ese caso. Entonces, ambas hebritas, la del inicio y esta, van a formar parte del relleno, del poquito de relleno que va a llevar esta pieza luego. Ahora, le falta un triangulito aquí en negro, ¿cierto? Vamos a estar utilizando hilaza de color negro. Y es tan sencilla esta pieza, la verdad, que tan solo vamos a realizar una rondita. Un anillito mágico. O este es hilaza Eulali, es un poquito más fino que el Sinfonía, ¿ok? Sin embargo, pues voy a utilizar el mismo gancho. ¿Por qué? Pues porque son nada más 6 punticos bajos, ¿ok? Es un poquito más fina que la que he utilizado hasta ahora. Un punto bajo. 2, 3, 4, 5 y 6. Podremos cerrar el anillo y cortar esta hebra. La voy a dejar bastante larga, pues con ella voy a estar realizando la unión a esta pieza anterior y además también vamos a formar la boquita. Entonces recuerde, para esta pieza un hilo un poco más fino que el anterior. Me encantaría que lo vieran mucho mejor, pero la hilaza de color negro es difícil. Entonces,
Cuando usted cierre el anillito mágico y no hemos cerrado la ronda, ¿verdad? Vean cómo se forma especie de un corazoncito, un triangulito, es lo que vamos a utilizar para la parte negra del hocico. Así que voy a colocar agujita lanera para esta unión. Aprovecho para mostrarle la diferencia de grosor entre estas hilazas. Esta es Sinfonía, esta es Eulalie, esta tiene 4 hebritas y esta tiene 6, ¿ok? Entonces ahí está, es mínima cosa más fina, así que si quiere hacer esta pieza con hilaza, la misma hilaza que he utilizado para el resto del cuerpo, estoy segura de que también quedaría bien, pero esta es la que yo tengo a mano, es lo cierto, nada más por eso. Entonces, ¿cómo vamos a estar uniéndola? Yo quiero que la puntita de acá abajo, esa puntita que se ha formado aquí debajo, estoy segura que a usted también se le ha formado, quiero que me quede en el centro del anillito mágico, así que nada más voy a estar uniendo de manera tal que ahí me quede el centro de esta pieza. Puntaditas, si usted quiere pegar siempre puede hacerlo, siempre se lo digo, yo voy a estar cosiendo esta pieza, pero si usted desea pegarla también puede pegarla. Entonces, esta hebrita puedo retirarla hacia detrás con el mismo gancho para que no nos siga molestando aquí. Entonces, puntaditas y puntaditas hasta que quede bien firme esta pieza. Y con nuestra ayuda va a tomar esa formita triangular. Si queda un poquito redonda, está bien, no pasa nada, es el hociquito. ¿Ok? Incluso si quiere hacerlo en rojo, más un reno de Navidad, ellos tienen, Rodolfo tiene su nariz bien roja, también pueden hacerlo. ¿Ok? Vean cómo vamos a formar más esa puntita con nuestra ayuda. Inserto en el centro del anillo mágico y así le voy a ayudar a que se forme mejor esa puntita. Incluso podrían bordar, dar puntadas y puntadas hasta que quede bien selladito un triangulito rellenito de color negro. Muchas cosas pueden hacer, incluso existen hociquitos ya listos de seguridad incluso, pero yo no los utilizo hasta el día de hoy, así que no tengo para mostrarles. Entonces, ya que lo tengamos unidito, me ha quedado más como un corazón, pero la verdad que me encanta. Entonces voy a formar esa boquita feliz. Estoy saliendo, en el anillo mágico, en el mismo centro. Voy a bajarme 2 ronditas más abajo, siempre buscando que me quede bastante recto. Vean, aquí está el aumento de aquí abajo, por aquí me ha quedado aquí está. No ha quedado tan derecho, pero está bien, nada más que quede hacia debajo está bien. Entonces, ahorita una boquita feliz. Me salgo por aquí y para formar la boquita, pues tengo que salir aquí donde mismo. Donde mismo esta hebrita negra. Exactamente en el mismo lugar es lo ideal. Y cuando alemos, pues así se va a formar. Voy a apretarla bien porque no quiero que me quede muy grande. Listo. Bien. Feliz, pero no tan grande, no tan expresiva, bien sencilla. Y aquí detrás nada más pues voy a asegurar, podemos incluso asegurar con la hebrita del inicio y listo, un nudito común y estará lista esta pieza del hocico. Todo esto puede bien formar parte del relleno, claro que sí. Bien, así nos ha quedado finalmente esta pieza del hocico. Ya comenzamos con la unión, justo he colocado un cuernito y una orejita. Quiero mostrarle bien de cerquita la distancia desde el centro. Bien, aquí vamos a contar 1, 2, 3, 4 ronditas aproximadamente. 1, 2, 3, 4, 5 ronditas aproximadamente. Esto varía mucho porque aquí es donde hemos comenzado la ronda. ¿Ok? Pero básicamente lo puede colocar a su gusto. Siempre que queden aproximadamente a la misma altura es importante, eso sí, para que no se vea como virado. Entonces, ¿cómo unirlo? Yo voy a estar cosiendo. Si usted prefiere pegar, puede hacerlo. Entonces, nada más puntadita en la cabeza y luego una hebrita del cuernito, de la base del cuernito. Y vamos retirando los alfileres que hayamos utilizado. Nunca olvide retirar los alfileres, por favor.
una puntadita en la cabeza y luego la siguiente hebrita del cuerno. Porfa, tome cada una de las hebritas de los últimos puntitos del cuerno y esto hará que esta unión quede pues más bonita. Entonces así voy a continuar hasta darle toda la vueltita y ya le muestro. Cuando ya le dé toda la vueltita de puntadas, esta es la parte de atrás de mi renito porque aquí es donde están los cambios de colores y las terminaciones de la ronda. Entonces voy a retirar hacia la parte de atrás entre punto y punto. ¿Por qué? Porque luego cuando coloque la orejita haré lo mismo, la última puntada la voy a retirar hacia aquí y pues ya le mostraré cómo aseguro ambas hebras. Es sencillo, pero me gustaría que vieran. Entonces, lo siguiente pues será colocar la orejita justo debajo del cuerno. Entonces, bien pegadita al cuerno como esta que ven acá. Bien pegadita, voy a estar dando las puntadas, ya la tengo aquí al final, con el frente del doblez hacia el frente, siempre asegúrese de ponerlo hacia el frente que usted haya elegido. Entonces, bien pegadito al cuerno, ya, ahí voy a estar dando puntada. Y luego también a su vez una puntada de la orejita, miren, así. Bien pegadito al cuerno, una puntadita pegadita al cuerno y luego demos una en la orejita. Me es un poquito complicado mostrarle, pero espero y se lleve una buena idea de cómo es, pero nada más es una unión, ¿ok? No es nada especial, la verdad, solo quiero mostrarles porque en ocasiones me dicen, hey, no mostraste cómo coser. Bueno, pues así lo hago yo. No son puntadas en un lugar en específico, son puntaditas al azar hasta que quede bien seguro. Entonces, mira cómo me gusta que se vea tierno, un poquito caídita la orejita. Si usted la quiere mantener más caída, pues debe darle más puntadas. Yo le di tan solo una puntadita y lo mismo le voy a hacer a esta para mostrarle. 2 ronditas más abajo, aproximadamente. Ahora le muestro. Hoy se me enredó un cuerno. Cuernos, así se llama este renito, pues tiene sus cuernos bien grandes. Entonces, vamos a enderezar la orejita que queremos que quede derechita hacia el frente. Y aquí pues voy a darle una puntadita. Voy a tomar una puntadita de aquí de la orejita. Como le decía, si usted quiere que queden más caídas, mientras más caídas, la verdad que se ve súper tierno el renito. Nada más debe darle puntadas más abajo. Entonces, una vez ya tenga lista esta puntada, cuando vaya a retirar, ya para cerrar, para terminar, voy a extraer justo donde mismo la hebra de color canela fuerte. Exactamente en el mismo lugar. Siempre entre puntos, ¿ok? Miren, así me ha quedado esta unión. Y aquí por detrás, con ambas hebritas voy a hacer un nudo común. Bien apretadito, apriete bien fuerte, que esto no va a dañar su amigurumi. Y cuando ya lo tenga justo en el mismo lugar, inserte y extraiga en otro ladito. Cuando ale, vea como también ala esta hebrita, pues voy a cortarlas ambas. Y con una aguja lanera, con cualquiera, un poquito más larga, porque la curva para esto no funciona mucho, pues ahí con ayuda la va a esconder. Vea como yo lo hago. Por dentro la mueve y ya se esconde y ya no se ve absolutamente nada y queda muy seguro de este modo. Lo siguiente pues el hocico para entonces luego coser los ojitos. El hociquito. Quiero que me quede bastante abajo, ¿ok? No demasiado porque quiero espacio para los ojitos, pero digamos vamos a dejarle una rondita de separación. Con una rondita será suficiente. Mira cómo este piquito me ha quedado justo debajo de la boquita. Esto es ideal para la formita que he querido darle. Y cuando ya lo tenga en el lugar que usted lo desea, pues sujete con alfileres, tantos alfileres como usted necesite, para entonces la costura y a su vez vamos a colocarle poquito de relleno justo antes de cerrar completamente. Entonces voy a preparar una agujita lanera con tan solo 2 hebritas de esta misma hilaza, de este mismo color hueso, que noten la diferencia entre el color hueso y el color arena es mínima, pero sí que hay diferencia. Si lo realiza blanco, yo lo intenté y la verdad que resalta demasiado, pero bueno, es a gusto. Voy a preparar la agujita.
Con agujita lanera, vea 2 hebritas nada más. Voy a comenzar haciendo que ese nudito que hice en un extremo me quede hacia adentro. Introducimos para que nos quede hacia adentro. Entonces la idea acá es nada más ir dando puntaditas, una puntada en la cabeza y una puntada tomando hebritas del hocico. Voy a tomar las 2 hebritas. Creo que así quedará bonito, pero usted puede coserlo como guste. Incluso puede pegarlo. Perdón que le repita, pero sí quiero aclararlo porque sé que a muchos no nos gusta coser. Tampoco es de mi agrado, solo intento que quede bien seguro. Entonces, puntaditas, así nomás. Y justo antes de cerrar, pues le voy a mostrar cómo colocar el relleno, que no es nada complicado, solo quiero que vea que no ocupa demasiado relleno. Entonces, justo cuando estemos a punto de cerrar, todavía me queda esta parte de aquí abierta, pues voy a colocarle poquito de relleno. Con ayuda de un palito, pues va a resultar muy cómodo, puede ser también con la puntita de la tijera. Es tan solo un poquito que pronuncie un poquito, ¿verdad? Que agarre un poquito de volumen, pero la verdad que no demasiado. No ocupa demasiado relleno, por eso he querido mostrárselo. Usted lo acomoda, que agarre un poquito de volumen, pero mínima cosita, no demasiado. Miren que queda suavecito. Si lo aplasta, se aplasta bastante. Listo, y ahora nada más continuar y completar el cierre. Quiero darles una idea, estos ojitos los voy a realizar bordados, ahora les enseño cómo hacerlo, pero si yo fuera a colocar ojitos de seguridad, que no es el caso porque los prefiero bordados en este diseño, los colocaría así en la parte de abajo. Vamos a tapar lo otro para que no lo vea y se lleve una mejor idea. La verdad que queda súper tierno con una marquita aquí arriba para la ceja y estaría listo con ojitos de seguridad, pero obviamente esto debe hacerlo antes de unir la cabeza al cuerpo para que queden con la seguridad detrás. Es una idea, pero vuelvo y le repito, le voy a enseñar cómo bordarlos. Si usted prefiere los ojitos de seguridad, siempre debió colocarlos antes, como lo hemos hecho en otros tutoriales. En la descripción de este vídeo también le estaré compartiendo un enlace de unos animalitos que hemos hecho de esta colección con este estilo, a los cuales sí les he colocado ojitos de seguridad. Pero, como les digo, yo los estaré bordando. Ya tengo lista la hebrita de 1 milímetro de grosor, bien fina. Esta hebrita de color negro es incluso más fina que de esta Eulalie que utilizamos en el hocico. Cómo bordarlos, dónde bordarlos es lo que les estaré mostrando ahora. Esto, preste atención, usted lo puede hacer a su gusto. Acá es todo aproximado. Les voy a estar dejando en notitas aquí arriba entre qué rondas exactamente o en qué ronda exactamente he colocado aquí los ojitos. Pero vean la separación entre alfileres, preste atención dónde colocarlos. Y ya luego pues las puntadas, observe el vídeo que vas a ver cómo hacerlo, son súper fáciles la verdad. Y obviamente vamos a intentar hacerlo los dos lo más similares posible.
Retire hacia detrás y ya aquí detrás solamente pues asegurar y esconder las hebritas como mismo hicimos con los cuernos, la hebra del cuerno y la orejita. Y así habrán quedado estos ojitos. Se me hacen súper tiernos, pero es elección suya si prefiero ojitos de seguridad. Claro que sí, continuamos con más detalles con una hebrita de color tabaco. Es un marroncito un poquito más oscuro que el de los cuernos, pues voy a hacerle unas marquitas, tanto detrás como delante. Puede hacerlas donde usted guste, pero quiero mostrarle aquí delante cómo las voy a hacer. Son al azar. Usted se lleva una idea y las puede hacer como guste. Son simples marquitas, unas rayitas bien pequeñitas que abarquen una rondita y al azar. Un poquito más separadas, un poquito más juntas, donde usted guste hacerlas va a estar bien. Son unas marquitas que le van a dar vida para que no se vea tan solo color arena y ya, sino que tenga un poquito de vida en su piel. Ya, la verdad que hace que se vea tierno. Es opcional también, si usted no quiere hacérselas, simplemente no se las haga. Con una hebrita de color verde hoja o el verde que usted elija, vamos a bordar ese arbolito. Es algo muy sencillo. Bueno, quiero que sea algo bien sencillo, así que voy a estar dando puntadas en zigzag hasta irlo cerrando. Empieza un poquito ancho y luego se va cerrando. Es nada más eso. Preste atención, observe cómo yo lo voy a hacer. Y cuando dé la última puntada, pues hacia atrás para asegurar. Esto simula un arbolito, estoy segura de que usted lo va a hacer mejor que yo. Vamos a tomar una hebrita de color tabaco. Es un poquito más oscura que el canela fuerte para hacer el tallito del árbol. Para ello simplemente vamos a dar una puntadita aquí debajo, tan solo una. Todo quiero hacerlo sencillo. Y no la ale demasiado para que se note un poquito. Y luego con una hebrita de color amarillo que voy a preparar, pues vamos a hacerle la estrellita. Estrellita que la verdad no será una estrellita, será como un asterisco, una crucecitas, ya que pues una estrellita es muy pequeñita. Entonces siempre retire el relleno que se le puede estar saliendo, ¿verdad? Para que quede
algo bonito, un acabado bonito. Nada más unas crucetitas, tantas como usted desee, que parezca que está brillando. Es la intención. Una hacia abajo y extraigo en el mismo lugar detrás. Voy a retirar cada una de esas pelucillas que nos han salido del relleno. Voy a retirarlas con muchísimo cuidado para que nos quede un trabajo limpio. No queremos este relleno afuera. Eso hágalo con mucha paciencia. Si lo puede introducir otra vez, ideal. Voy a hacer ambas cosas. Voy a extraer y lo que se deje introducir, pues lo voy a introducir y así. Inténtelo con alguna pincita si tiene. Esa no me sirvió. Hasta que le quede lo bastante limpio, ¿ok? Entonces aquí detrás me queda esconder todo esto, claro está. Y a este renito, la verdad que casi lo dejo sin cola, así que vamos a hacérsela ahora bien rápido. Esto es algo tan sencillo que ya lo tengo listo. Les voy a guiar a algo así parecido a lo que hicimos con el hocico. Vamos a iniciar con, acá le estaré compartiendo la escritura, un anillito mágico de 6. Luego en la ronda número 2 vamos a realizar 2 puntos y un aumento. Vamos a repetir en la ronda 2 2 puntos y un aumento 2 veces. Acabaremos la ronda 2 con 8 puntos. En la ronda 3, 8 punticos bajos sin aumento alguno. Y en la ronda 4 vamos a realizar 3 puntos bajos y un aumento. 2 veces. Vamos a repetir 2 veces 3 puntos bajos y un aumento. Acabaremos la ronda 4 con 10 punticos. Luego en la ronda 5 vamos a cerrar. No voy a trabajar en este último punto que hicimos, sino voy a tomar este que sigue. La hebrita del inicio la introduje hacia adentro, eso es el único relleno que va a tener esta colita. Entonces, sin trabajar en el último, voy a tomar este puntito y el que está detrás, un punto bajo, así sucesivamente hasta cerrar. 2, 3 y 4 puntitos. Con 4 puntitos va a poder cerrar esta colita. Vamos a cortar la hebra dejando hebrita suficiente para ahora unir al cuerpo. Así nos ha quedado la colita y vamos a buscar que cuando hagamos la costura esta colita quede hacia arriba. Quiero que quede hacia arriba. Incluso a mí me estaría quedando en el cierre de las rondas, en el cambio de color que hicimos aquí en el inicio, pues ahí me va a estar quedando. Pero busque la posición de que le quede mirando hacia arriba y así se va a ver súper graciosa. ¿Cómo la vamos a unir? Pues simples puntadas. Puntadita en el cuerpo, bien abajo, bien pegadito a esta pieza. Puede incluso hacerlo en estas hebritas que nos quedaron libres de la hilaza de color arena. Puntadita en el cuerpo, puntadita en la cola, cuerpo, cola, así hasta tenerla bien unida. Si quiere pegarla también, quedaría súper bien, la verdad, porque es algo súper pequeñito que apenas se va a notar. Lo que sea que haga, apenas se va a notar. Una vez ya lo tenga unido, pues así se va a ver, bien graciosa, levantadita, puede darle otra puntadita si así lo desea, pero a mí me gusta cómo se ve súper graciosita esta colita. Aquí debajo pues voy a asegurar y esconder la hebra. Queremos darle tan solo un poquito de vida. Acá tengo este rubor que no es permanente, rubor común que el que utilizamos nosotras para maquillarnos y nada más le voy a dar una pizquita porque la verdad que pinta muchísimo y no quiero que se note, pero no demasiado. Una vez que ya le unte la pizquita, lo voy a limpiar un poquito. Este pincel es inmenso, pero fue el que encontré. Lo voy a difuminar, ¿ok? Así. Y ahí sí es sin cuidado alguno porque es como para que se pierda bastante.
Ya si usted quiere colocarle acá, también puede hacerlo, pero yo no. Nada más le voy a colocar un poquito ahí. Estoy difuminando un poquito más. Y listo. Tengo otro detallito para este reno. Y me refiero a esta bufandita. Súper fácil, rápida de realizar. Para los cambios de color no va a necesitar cortar la hebra, nada. Es súper sencillita de realizar. El tutorial para realizar esta bufandita ya lo tenemos listo en este canal. En la descripción de este vídeo le estaré compartiendo el enlace, solo por si desea agregarla a nuestro renito a cuernos. Vamos a colocársela. Yo así se la voy a colocar, pero usted puede colocarla como guste. Se la voy a dejar como sueltita, ¿ya? Así que se vea abrigadito y más navideño. Así ha quedado finalmente Cuernos, así hemos decidido llamarlo. Espero y le guste tanto como a mí, la verdad que me encanta, se me hace súper tierno y sencillo, no tiene complejidad para realizarlo. Recuerde, si le ha gustado nuestro tutorial, dejarme saber con su like y su comentario, y si aún no se ha suscrito a este canal y desea continuar viendo contenido nuestro, le invito a que lo haga y no olvide activar la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Un millón de gracias por ver este hasta su final y nos vemos en un próximo amigurumi. Chau, chau.